Muy buenas tardes, señor ministro. Sí quiero pedirle algo de antemano. Yo no voy a aceptar que alce usted el tono de la voz para evitar que pueda continuar yo con la comparecencia, ¿verdad? Eso voy a agradecerlo de antemano porque ocurrió en una intervención previa. Y en segundo lugar, voy a consultarle cosas puntuales, solo espero su respuesta, no la valoración, sino respuestas puntuales a preguntas puntuales. En primer lugar, quisiera consultarle, señor ministro, si durante el año 2023, en las partidas que corresponden a pago de intereses, ¿quedó usted con algún faltante para poder pagar los intereses del año 2023? No, señor. Es decir, los recursos fueron suficientes finalmente para atender el pago de intereses del año 2023. Efectivamente. Primera conclusión, cuando nos llamaron irresponsables, ¿recuerdan? Por tomar recursos de la partida de intereses que sabíamos de antemano que tenía un amplísimo colchón, nos llamaron irresponsables de parte del gobierno de la República. Hoy queda absolutamente demostrado, que a nadie le quede duda, que teníamos razón y tomamos esos recursos para aumentar inversión social. Ya estará vinculado a otras preguntas, pero hoy, de boca del propio ministro de Hacienda, queda absolutamente claro que nunca se puso en riesgo porque fue posible pagar los intereses. Han escuchado ustedes respuestas claras a preguntas precisas. En segundo lugar, señor ministro, usted nos hacía un relato respecto a varios casos de leyes aprobadas por esta Asamblea Legislativa con impacto sobre los ingresos, ¿verdad? Yo comprendo su labor, comprendo el espacio en el que está, comprendo la lógica con la que tiene que trabajar el Ministerio de Hacienda y entiendo que a usted le preocupe que se reduzcan los ingresos, ¿verdad? Tengo una consulta, señor ministro, es que creo que un dato faltaba ahí en la presentación que nos hizo. ¿Cuánto se dejó de percibir por la reducción en el arancel a los importadores de arroz durante el año 2023? Perdón, no tengo el dato, creo que son alrededor de 7.000 millones. ¿Puedo hacerle una observación? Esa plata quedó en el bolsillo de los costarricenses. No, señor ministro, una consulta. ¿Esa parte no le preocupa a usted, esa reducción de ingresos tributarios que sufrió por esa reducción del arancel? Es que eso no lo recaudamos nosotros. Ese arancel estaba precisamente establecido para distribuirlo entre los comerciantes, bueno, para decirlo así, entre los industriales. Pero a usted le preocupan las cifras fiscales como un todo, ese es uno de los ingresos, más allá del destino que tenga, ese no le preocupa. Curioso, ¿verdad? Y respecto a lo otro que usted señalaba, los datos no muestran que haya ido a parar a los bolsillos de los costarricenses. La reducción en los precios del arroz para nada es congruente con la reducción del arancel, los datos lo muestran, pero en todo caso, continuemos. Señor... Perdón, don Jonathan, ¿puedo hacerle una observación en relación con ese cálculo? De acuerdo. Ok. Si ustedes se dan cuenta, la reducción del arancel coincide con el incremento en los precios internacionales del arroz. O sea, Costa Rica, para decirlo de alguna manera, se vacunó contra la volatilidad que se iba a presentar hacia futuro. Podríamos verlo en una comparecencia más extendida sobre ese caso, pero lo que usted señala no es cierto, señor ministro, o por lo menos no de manera total, porque no se compensa por completo. Acá también se embolsó una buena parte del arancel que dejaron de pagar los importadores, y eso usted lo sabe y los datos pueden demostrarlo. Pero otra consulta, señor ministro. ¿Considera usted que la inversión, por ejemplo, la inversión social en becas es hacer fiesta con recursos? Mire, yo creo que si lo hacemos de una manera en la cual no estamos asegurando que las becas lleguen efectivamente a quienes lo necesitan, sí es hacer fiesta. Pero, señor ministro, partiendo de que le corresponde al gobierno, usted es parte del gobierno de la República, al gobierno asegurarse que no haya filtraciones, y que yo he conversado y hemos escuchado a la propia presidenta ejecutiva de Limas, que nos señala que se utiliza el sistema de Sinerube que justamente evita este tipo de filtraciones. Partiendo de que las becas se dan a quienes efectivamente lo necesitan, que en todo caso nunca han alcanzado para todas y todos, las personas que lo requieren, ¿consideraría usted que invertir en eso es hacer fiesta? Como le decía, depende efectivamente de si está llegando a las personas que lo necesitan. No está contestando usted porque le he hecho justamente una observación. Partamos de que todas esas becas llegan justo a la población meta. ¿Sería hacer fiesta, utilizar esos recursos? Si estamos dándole becas a las personas que corresponden, no. Okay, pero desde el listo. punto de vista práctico, hoy no se puede asegurar eso. No, claro que se puede asegurar. Tienen ustedes los sistemas, claro que se puede asegurar. Claro que se puede asegurar y si no lo han hecho, es culpa de ustedes que haya filtraciones, ¿ok? Pero claro que se puede asegurar y en eso hemos avanzado suficiente. En este país hay 620,000 estudiantes en condición de pobreza, vulnerabilidad o pobreza extrema. Y aún así, en el 2022 solo lográbamos dar 384,000 becas. Este gobierno pretende dar solo 274,000 becas.
Claro que hay una población por atender. Claro, yo también entiendo su lógica de por qué me responde yendo y viniendo, porque tiene que evitar contradecir a la jefa de fracción del oficialismo, que llamó, lo que a mí me parece una evidente falta de respeto, además con un tono burlesco, a hacer fiesta la inversión en becas. Vean, acá podemos tener todas las diferencias que quieran, pero respeten a la gente. Esas madres que hoy están reclamando, y hablo directamente a la diputada Pilar Cisneros, no hacen fiesta con esos recursos, doña Pilar. Usted sabe que son 18.000 o 40.000 colones dependiendo del grado. ¿Usted cree que eso alcanza para hacer fiesta? No, no es hacer fiesta con recursos públicos, hacer eso, invertir en eso. Por otra parte, señor ministro, usted, esta es una pregunta evidente, pero la hago para seguir la lógica de mi argumentación. ¿Usted considera que la ley hay que cumplirla a cabalidad siempre? Hay dos cosas que creo. La primera es que las leyes se crean en algún momento frente a una realidad, y lo segundo es que las realidades a veces superan las leyes. Nadie está obligado a lo imposible. Pero si hay una norma que indica que usted tiene que hacer algo, tiene que cumplirlo, ¿cierto, señor ministro? ¿O cree usted que hay una relatividad del marco jurídico y que de repente usted puede cumplir o no? La Sala Constitucional ya ha resuelto eso. Nadie está obligado a lo imposible. No, la Sala Constitucional no ha resuelto eso, y le pediría que me diga en el caso fiscal en preciso dónde lo ha dicho, porque si va a referir al voto de la Sala sobre el proyecto 20.580, que hoy es la ley 9635, nos da para un debate. ¿Sabe qué dijo la Sala? Porque se iba a referir a ese, justamente, señor ministro. ¿Sabe qué dijo? Que el artículo 24 que usted está incumpliendo, el artículo 24 que dice, tal y como señalaba el señor diputado Carlos Felipe Molina, que ese artículo 24 que dice que a FODESAF tienen que presupuestarle sí o sí al menos 255.000 millones de colones, un poquito más que eso, que es lo que se presupuestó en 2019, dice la Sala Constitucional, sin poner ningún nivel de relatividad, que esa es una cláusula de protección a esa inversión social. Y vea que yo tenía diferencias con ese voto de la Sala, diferencias grandes, pero respecto a ese artículo en preciso dice que es una cláusula de protección de sus destinos específicos. Y si usted dice que la ley hay que cumplirla, aunque le está comenzando a poner peros, cosa preocupante, porque yo creo que deberíamos hablar entre demócratas, y entre demócratas que creemos en los principios republicanos no le ponemos pero al cumplimiento de la ley. Tendría que comprender usted, señor ministro, que en el año 2023 usted y su gobierno le enviaron 43.262 millones menos a FODESAF. ¿Esa decisión de quién fue, señor ministro? ¿Suya? De la realidad económica del país. No. Tiene que hacerse así. No, es que esto no lo hacen entes etéreos, señor ministro, usted comprenderá. ¿Quién decide al final? ¿Quién decide cuánto se presupuesta en FODESAF en el presupuesto que se formula? No el que se aprueba, en el que formulan ustedes. ¿Quién lo decidió? Como le dije, hubo dos instancias, una instancia preliminar y después una decisión de Consejo de Gobierno de la asignación de los recursos. Sí, porque en la instancia preliminar, señor ministro, yo vi que usted ya nos contó que vio el programa el domingo en buena hora. En esa instancia preliminar, y lo dijo el propio director de la ADESAF, en esa instancia preliminar, que es en el anteproyecto que presenta la ADESAF, sí incluyeron todos los recursos. Fue una decisión posterior, donde usted tiene una responsabilidad directa de incumplimiento de la ley, del artículo 24, que indica que a FODESAF tocaba presupuestarle 255.000 millones de colones. Entonces, señor ministro, es claro que hay un incumplimiento del cual usted es absolutamente responsable. Quiero preguntarle otra cosa. ¿Qué me diría usted si yo le propongo, señor ministro, que incumplamos con la regla fiscal, con otros artículos del título cuarto de la ley 9635? ¿Qué me diría? ¿Usted puede hacerlo? No, señor. Ok, entonces si no puede incumplir con esos artículos del título cuarto, ¿por qué sí puede incumplir con el artículo 24? Y no me diga de nuevo que la realidad es que una norma es una norma. Es que si cumplo uno, incumplo la otra. La decisión de cuál se debe tomar corresponde a cuál es la más importante para efectos del país. Absolutamente falso, señor ministro, y usted lo sabe. Algo que yo le pediría, porque yo a usted lo tomo por una persona seria, digo, tenemos bastantes años de tener debates, ¿ok? Le pediría que no engañe a la gente. Bien usted sabe que FODESAF está excluido de la regla fiscal desde hace varios años. Y bien usted sabe que, por tanto, la inclusión de esos recursos no le implicaría a usted incumplir con la regla fiscal. No engañe a la gente, señor ministro. Perdón, don Jonathan, sí hay un tema que es importante de ver, y es que el superávit primario sí tenemos que cumplirlo. Okay. Y eso lo establecieron ustedes también. Iba a ese otro detalle. Es cierto que usted logró, porque así lo anunció, que el gobierno de la República logró cumplir con la meta establecida, comprometida con el FMI, en lo que refiere al superávit primario, en 120.000 millones de colones, ¿no?
Creo que es un poquito más. Ok, 120.000 millones es bastante más que 43.000 millones. Esto no se lo pregunto, digo, es lógica básica. Ven que si se hubiesen incluido los 43.000 millones de colones que hemos estimado que se le incumplió a FODESAF en el año 2023, usted también habría logrado cumplir la meta con el FMI. De manera holgada, señor ministro, de manera holgada, y los datos lo demuestran, y la lógica de esta conversación me parece que también. Otra consulta, una consulta final, señor ministro. Hace unos cuantos días en esta Asamblea Legislativa aprobamos aumentar en 12.000 millones de colones los recursos para el programa de becas Avancemos. Usted se habrá enterado, evidentemente. Quiero consultarle si en este caso no va a proceder de la misma manera como procedió con los recursos del BAMBI, que si en este caso sí piensa trasladarlos, apenas esté aprobado ese presupuesto, al IMAS para que se puedan completar una parte de recursos que faltan para poder cumplir la meta y que se puedan dar algunas otras becas nuevas. ¿Sí lo va a trasladar, señor ministro? Mire, hay un tema importante. ¿De dónde tomaron ustedes los recursos? ¿Puede contestarme? Yo conozco dónde los tomamos porque la moción la preparamos nosotros, señor Por ministro. eso, No hace falta las preguntas estamos en una retóricas. conversación. No. ¿Me puedes decir de dónde tomaron los recursos? El que pregunta acá soy yo. Pero Sí. si estamos en una conversación, también tengo que usted preguntar. bien sabe que usted viene para ser interpelado. No, podemos señor. tener una conversación, Vengo a señor presentar un ministro. informe. Claro, y que luego hay un debate, que lo dice la ley, donde puedo consultarle cosas, pero ya le explico dónde lo sacamos por si no se ha enterado. ¿Ok? Señor ministro, ¿va o no va a girar esos recursos? Si usted me contesta primero, yo con muchísimo gusto. No. Hay dos temas Dígame si no importantes va a aquí que contestar y aclarar. continuamos. Ya no ocupan los 12.000 millones. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros Señor tenemos ministro, dos se está momentos. acabando mi tiempo. ¿Puede Entonces, nos contestar? acabaron el de los dos. Puede contestar si lo va a girar o no. Partamos del requisito que pone el señor ministro para poder responder la consulta. La respondo yo, le respondo dónde venían los recursos. En este presupuesto, esto lo sabe el ministro, es una pregunta retórica. En este presupuesto extraordinario hay una reducción de varios miles de millones de colones producto de un reajuste que se hace al tomar recursos que venían de unos créditos que se trasladan para este año, se hace un cambio de fuentes y eso implicaba en términos netos una reducción de unos 132.000 millones de colones, ¿no?, de la emisión de deuda, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es que de esa parte, pues hemos tomado digamos que ya la emisión de deuda no va a bajar en 132.000 millones, sino en unos 120.000 para ponerlos en términos gruesos. Pero esto ya usted lo sabía. Listo, ya cumplí, de ahí tomamos los recursos. Respóndame si sí o si no va a girar los recursos, que esto es muy importante, señor ministro. Mire, nosotros tenemos que hacer un balance, y un balance importante para las finanzas públicas. Haremos lo necesario para cumplir con los requerimientos del IMAS en el tema de Avancemos. Y ahí yo creo que hay un tema importante que señalar, don Jonathan. El presupuesto va evolucionando y usted bien lo sabe. En junio aproximadamente va a haber una reevaluación de los aportes a DESAF. Ahí también teníamos una oportunidad de resolver ese problema. Pero bueno, ya que ustedes plantearon eso, nosotros tomaremos la decisión de... Señor ministro, ha vencido el plazo.